Para iniciar este evento queremos invitar, en primer lugar, a Isidora Cabezón, directora del CRETIC, Centro de Revolución Tecnológica para las Industrias Creativas, para que nos dé unas palabras. Hola. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un honor, es un orgullo tener a nuestra ministra de Ciencia, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y todo el equipo, ANID y del Ministerio de Ciencia, aquí en nuestra casa, en la Casa Tecnocreativa, la casa que hemos estado construyendo estos últimos 4 años más o menos, para buscar que Chile sea un hub de innovación. Y cuando hablamos de un hub de innovación es donde hemos visto que hay una gran oportunidad en una triada que es el arte, la ciencia y la tecnología. Así que ahí tenemos un súper buen match con el Ministerio y estamos muy felices de que hayan decidido ocupar nuestra casa para hacer este lanzamiento. Decirles que la obra que vieron hoy día de la dupla Alma Digital es un proyecto que fue residente de CRETIC, un proyecto residente que busca explorar, ¿cierto?, y acercar la investigación neurocientífica con las artes y las nuevas tecnologías. Sin más, los dejo aquí en casa. Sepan siempre que nuestra puerta es muy grande y tenemos varias puertas y ventanas, así que pueden tocar por aquí, por allá, tocan el timbre y vamos a aparecer ahí siempre para poder promover que las industrias creativas con las nuevas tecnologías puedan ser un par para generarle valor al país. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Isidora. Es una gran alegría para todo el Consejo CTCI estar hoy aquí con ustedes, representantes del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para celebrar el término de este importante proceso y compartir los resultados de nuestro trabajo conjunto. Durante los últimos meses hemos recorrido el país escuchando las voces de las regiones y construyendo una visión compartida sobre el rol de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en la construcción de un Chile más sostenible. Hoy culminamos este proceso con un evento que esperamos sea inspirador y que nos impulse a todos a la acción. Para dar inicio a la entrega de los resultados de este proceso, le presentamos a la doctora Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Mauricio. Primero que todo, quiero agradecer el espacio que se reservaron para venir el día de hoy, agradecer al CRETIC y a Isidora que nos ha estado apoyando en los últimos meses, acercando el ecosistema de industrias creativas a nuestro ecosistema CTCI en un encuentro súper cuantioso, ¿verdad? Cuando discutimos el proceso completo de Chile Mira su CTCI, nos ayudó también en la Red de Futuro con un encuentro artístico súper lindo para entender las raíces latinoamericanas, y hoy nos vuelve a prestar su casa con esta presentación súper linda. Agradecer a la ministra que nos acompaña el día de hoy, Alejandra, directora de la agencia, varias caras reconocidas de nuestro ecosistema. También quiero darle las gracias a los que están en regiones que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero nos mandaron varios saludos y grandes abrazos afectuosos por este proceso en el cual nos apoyaron completamente. Estar hoy día presente con una agenda tan apretada, sobre todo en noviembre, que hay una cantidad de eventos impresionantes, de verdad que se agradece. Y poder acompañarnos en el cierre de tan importante proceso que tuvo vida durante varios meses durante este año. Fue uno de nuestros principales proyectos el 2024, del cual estamos muy contentos por sus resultados. Todos ustedes presentes hoy aquí son actores de nuestro ecosistema, un ecosistema de CTCI que es bien diverso, que existe desde Arica a Magallanes, que alberga comprensiones profundas desde distintas disciplinas,
que quiere compartir con la sociedad el regalo de la curiosidad y la capacidad de asombro ante los fenómenos naturales y sociales que nos rodean, que busca generar nuevas soluciones a viejos problemas, creando valor, y que está llamado a expresar su tremendo potencial en esta época de grandes transformaciones. Como saben, la labor del Consejo, como órgano asesor presidencial y que tengo el honor de presidir, es generar orientaciones estratégicas para poder fortalecer la contribución del conocimiento y la innovación al bienestar y desarrollo de nuestro país. Desde sus orígenes ha evolucionado con una premisa de la innovación como elemento clave del crecimiento económico y la competitividad, hacia poder comprender cómo ésta, siendo un fenómeno humano permanente de adaptación al cambio, y también que se hace evidente dado el acelerado avance científico-tecnológico y que hoy se convierte en un pilar fundamental para la sostenibilidad. Este cambio de mirada también se ha reflejado en su nombre, pasando de Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, luego Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, hasta su nombre actual, Consejo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. La fuerza que nos mueve siempre ha sido la misma: trabajar bajo el afán genuino de responder a la gran pregunta de dónde y cómo tenemos más posibilidades para que el conocimiento y la innovación se multipliquen y generen mayor valor para nuestro país. Y por otra parte, con el compromiso fiel de ser un espacio permanente de reflexión y encuentro entre diversos actores comprometidos con construir un mejor futuro para el país, de la mano de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Esta progresión innata del Consejo se plasma en la visión de la actual Estrategia Nacional de CTCI, que fue entregada en junio del 2022, que avisora que un país que se desarrolla y genera bienestar sostenible e inclusivo, basado en una sociedad del conocimiento, que entiende que las sociedades viven y se sostienen de y en la naturaleza, y la economía vive de y en las sociedades, la que explicita las relaciones de interdependencia de nuestros sistemas vivos, la sociedad y la economía, y que obligan a su consideración de manera sistémica, si aspiramos a darle sustentabilidad a nuestro bienestar. La actualización de la Estrategia Nacional cada 4 años supone un trabajo permanente que se organiza en 3 áreas que derivan directamente del mandato legal que tenemos: orientaciones estratégicas, anticipación y análisis de tendencias globales, evaluación, monitoreo y aprendizaje. Desde el área de evaluación, monitoreo y aprendizaje, buscamos observar la evolución de nuestro ecosistema y sus distintos componentes, sus interacciones y su direccionamiento hacia objetivos de desarrollo, evaluar su desempeño y promover un enfoque sistémico para la evaluación de las políticas en estas materias. Esa es la tarea de mirar nuestro ecosistema de CTCI en función de sus fortalezas y debilidades para aportar al desarrollo sostenible, que todos quienes participaron en Chile Mira su CTCI han sido nuestros socios. Comprender cómo evoluciona y se articula la capacidad nacional para poder generar y aportar desde el conocimiento permite identificar potenciales del saber científico que en el futuro pueden ser traducidos en nuevos procesos y en nuevos productos, así como contribuir al diseño de políticas para el fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación desde una mirada integral. La vocación por la mirada sistémica es parte de nuestra historia. En el 2015, el Consejo realizó un estudio en el que las relaciones entre las disciplinas del conocimiento científico eran las protagonistas de la llamada cartografía del conocimiento chileno, donde en lugar de analizar cada área disciplinaria y su evolución en particular como entidades estancas y desvinculadas, se tomó en cuenta el todo en su complejidad. La hipótesis tras esta aproximación consideraba que las relaciones de complementariedad del sistema científico disciplinar chileno
engendrarían propiedades que no son observables en las miradas, en la disciplina, miradas en forma independiente o como suma de las mismas. Y esas mismas relaciones serían las que condicionan su evolución. Luego, en el 2018, se publica la revisión de los sistemas de evaluación de impacto no académico de la investigación a nivel internacional, con la finalidad de dar cuenta de las diversas contribuciones de la CTCI. Y el reporte Desafíos de monitorear la contribución de la CTCI a grandes retos, ambos daban cuenta de la necesidad de dar cuenta de la riqueza y diversidad de las redes, de la cultura, de la multiplicidad de actores que conformaban el sistema, elementos como la confianza, la cultura y diversas externalidades o resultados de la actividad CTCI, así como del propio dinamismo de nuestro sistema, todos elementos ausentes en los enfoques más tradicionales de evaluación y monitoreo. La propia estrategia del 2022 vuelve a relevar la necesidad de caracterizar el contexto territorial, pero también social, económico y ambiental de nuestro país, asumiendo que éste actúa como el sustrato donde el sistema CTCI se desarrolla y evoluciona, donde se alojan y expresan las capacidades en CTCI propiamente tal y sus interrelaciones. Hoy, en el año 2024, profundizamos en este afán de mirar de manera integral el ecosistema que nos alberga, su capacidad de contribución a Chile, porque estamos convencidos que esa contribución es esencial para los desafíos que enfrentamos y para crear nuevas oportunidades para su gente. Las actuales indicadores, los actuales indicadores de desempeño del sistema CTCI no están recogiendo los elementos que permiten esa mirada integral. Por ello, el conocimiento y la experiencia de los actores que participan es esencial para poder mejorar esa comprensión e identificar así posibles caminos de acción. En Chile Mira su CTCI partimos reconociendo el contexto de grandes transformaciones que estamos viviendo y el llamado y esperanza que se deposita en el rol social que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación. También, y con la generosa contribución que tuvo el Ministerio de Ciencia, su Seremía, los nodos macrozonales de aceleración y los de laboratorios naturales, miramos nuestras fortalezas y debilidades a nivel nacional y regional para responder a este llamado. Nuestros propios consejeros y consejeras fueron embajadores de diálogos territoriales y temáticos que nos permitieron enriquecer esta mirada. Las propuestas que surgen de este análisis compartido serán presentadas en breve y forman parte del reporte que hoy estamos publicando. Yo quisiera destacar en mi intervención el gran logro de haber compartido este ejercicio, un propósito común que nos moviliza como ecosistema CTCI y que busca responder a tres grandes llamados que nos pone la época encima. Aportar en la transición hacia modelos de desarrollo sostenible, constituirse en un factor clave en la resiliencia frente a disrupciones como la que ya hemos vivido, las pandemias, los conflictos bélicos y las catástrofes. Y finalmente, conformar una base de comprensión y generación de nuevas maneras de generar desarrollo y bienestar social. No es menor la tarea que nos reúne. Es muy por el contrario, crítica y tremendamente desafiante. Nos obliga a fortalecernos, pero también desafía fuertemente las lógicas de generación y apropiación del conocimiento. Y nos obliga a articularnos y colaborar entre los actores de la CTCI y con los demás actores sociales. Materializar esos cambios requiere de esfuerzos compartidos, por ello quiero reconocer y agradecer el aporte de todos y todas, su valiosa colaboración y la dedicación y compromiso del que fuimos testigos. Instancias como esta en que nos regalamos el tiempo para poder conversar, conocernos y reunir la diversidad de miradas que tenemos, son en sí mismas espacios de construcción de nuevas formas de relacionarnos y aportar desde ahí al conocimiento. Esperamos sinceramente que ustedes también lo hayan vivido así
y contamos con vuestra colaboración para nutrir la futura Estrategia Nacional de CTCI que debemos entregar el 2026. Pero por sobre todo mantener una reflexión permanente que sirva a las decisiones de todos quienes conformamos este ecosistema, en aras de que el conocimiento sea un pilar fundamental del desarrollo sostenible y del bienestar para Chile. En un contexto de nuevos y grandes desafíos y oportunidades, la posibilidad de aportar desde la CTCI a reconocer, comprender y valorar la enorme y diversa riqueza del patrimonio natural y cultural de nuestro país para protegerlo y potenciarlo, suscitando orgullo y sentido de pertenencia, es fundamental para un futuro que, como ustedes mismos dijeron, soñamos todos sea más verde, más amable y más colaborativo. Muchas gracias. Quiero invitar a la ministra a que pase y que sea la primera en descargar el reporte a partir del código QR que va a aparecer ahí. Claro, el documento ya está disponible en la plataforma del Consejo, así que los invitamos a todos que puedan descargarlo y los puedan sociabilizar. Muchas gracias. Ahora dejo a Mauricio. Muchas gracias, Presidenta, por sus inspiradoras palabras. Gracias por su liderazgo y visión, lo que han sido fundamentales para el éxito de este proceso. Es muy claro que el Consejo tiene un rol central y gravitante en la articulación del ecosistema y en la promoción de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación como motores de desarrollo sostenible. A continuación, tendremos la oportunidad de escuchar a nuestra ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri. Adelante, ministra. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy día en la mañana. Las actividades del Consejo de CTCI nos obligan a pensar como en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Que es distinto de donde uno vive en el ministerio, que está en el corto plazo permanentemente. Ahora, preparando las palabras para hoy día, dije, bueno, ¿qué puedo mostrarles que dé cuenta de la continuidad del trabajo y de por qué estas instancias de pensar la CTCI, de generar estrategias, de juntarnos a conversar, van de a poco teniendo impacto en elementos concretos, ¿verdad? Nos conocemos con varios de los que están acá, yo soy lo más concreta que existe y por lo tanto, si no logro ver en qué se transforma el esfuerzo de juntarse, me empiezo a desesperar. Y entonces pensé en mostrarles esto, que es una lámina que presentamos en el presupuesto, en la defensa del presupuesto. Lo más concreto, o sea, no hay nada más concreto que la plata. Pero ¿por qué creo que es relevante para entender la importancia de estos esfuerzos? Porque cuando uno decide invertir en ciencia y tecnología, un gobierno en el fondo, puede hacerlo de distintas formas. Puede decidir poner muchos recursos o todos los recursos en ciencia por curiosidad, puede decidir hacer apuestas gigantescas en formato de misiones, como se hizo con el viaje a la Luna desde la NASA, puede decidir enfocar principalmente en, generar redes internacionales y atraer centros extranjeros. Hay muchas decisiones que uno puede tomar. Pero lo que ha ocurrido a lo largo de los años y como resultado de este trabajo permanente, transversal y muy colaborativo, ¿verdad? Muy en red, es que hemos ido perfilando hacia dónde tiene que crecer nuestro sistema y cómo tiene que hacerse de una manera que responda a esto que es la estrategia que si uno mira la evolución que ha tenido a lo largo de los años es bastante estable, ¿verdad? No hay cambios abruptos entre un gobierno y otro, sino que hay un avance progresivo como bloques que se van sumando uno sobre otro. Y ese ejercicio tiene una manifestación súper clara en lo que hemos hecho durante este gobierno a propósito del financiamiento de la ciencia y la tecnología. Entonces,
Les voy a explicar el gráfico. El gráfico tiene en azul oscuro lo que históricamente era algo que llamamos la serie de ciencia y tecnología en la inversión pública, ¿verdad? Todos los años se hace un presupuesto, ese presupuesto tiene financiamiento del Ministerio de Ciencia, pero se mira toda la inversión que hace el Estado en ciencia y tecnología, entonces entra, por ejemplo, el FIA, Innovación Agraria, o entra, por ejemplo, lo que puede hacer incluso el MIMBU. El MIMBU tiene un área de ciencia y tecnología con presupuestos específicos orientados a ciertos estudios de prospectiva o ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno mira esa inversión pública, es esa barra azul oscura, que es un poquitito menos de 900.000 millones de pesos por cada año, ¿verdad? Y que si uno la mira a lo largo del tiempo ha sido relativamente estable. Entonces, cuando todos decimos más financiamiento para ciencia y tecnología, nos referíamos históricamente a esa línea. Y esa línea tenía una forma de financiar ciencia y tecnología que es la que estábamos habituados a hacer, ¿verdad? Más proyectos de investigación, más iniciativas como centro, más investigaciones asociativas, más becas, los instrumentos que todos nosotros conocemos. A propósito de toda la discusión que hemos tenido en torno a las estrategias, y a los Chile Mira su TCI, y a todas estas instancias de participación, nos empezamos a dar cuenta de que habían ciertos elementos que faltaban. Y son elementos que creo están muy bien reflejados en el Chile Mira su TCC. No hay caso hoy día. No va a pasar. Eso no va a pasar. Específicamente en dos áreas. La primera es lo que tiene que ver con algo que podemos llamar focalización o que podemos llamar priorización o que en palabras del informe que van a descargar hoy día ustedes son las necesidades del país en el fondo. Entonces cuando la Silvia dice queremos un país más verde, más colaborativo y más amable, eso a la hora de aterrizarse en políticas públicas significa que estamos trabajando en descarbonización, que estamos empujando una política de hidrógeno verde, que cuando pensamos en extracción del litio lo hacemos también pensando en la protección de los salares, en fin, ¿verdad? Estas cosas que se han transformado en estrategias país que tienen que ver con leyes, como la Ley Marco de Cambio Climático, pero donde es necesario complementar con capacidades de ciencia y tecnología que vayan orientados a ese espacio. Y eso es el azul más clarito, que dice DPS, que es el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es una forma de tomar recursos de ciencia y tecnología que se agregan al histórico de ciencia y tecnología, pero que van apuntando a aquellas materias que han sido identificadas tanto por la estrategia de CTCI como por las distintas leyes que hemos aprobado, como áreas que son necesarias de desarrollar y estratégicas para el país. Y esa es una forma en donde, con las mismas herramientas que tenemos ahora, generamos una coordinación, de nuevo, enfocada en prioridades y se agrega recursos y esa es una forma en cómo crecemos y hacemos que nuestro sistema crezca en la lógica de lo que ha seguido planteando en las distintas estrategias a lo largo del tiempo. La segunda elemento que tomamos a la hora de decidir cómo hacíamos crecer esta inversión tiene que ver con los territorios, que es algo que está muy presente en el Chile Mira su TCI. Está presente en la lógica de conocer los entornos, la naturaleza, lo que ahí existe, generar masas críticas entre los territorios para poder abordar los desafíos de desarrollo de cada uno de ellos. Está presente en generar condiciones mínimas que sustenten un desarrollo en cada uno de los lugares, fortalecer las instituciones donde se genera esa colaboración. Muchos de ustedes conocen a los nodos, que han sido un tremendo aporte en aglutinar esas visiones compartidas, pero bueno, no basta con tener la visión, hay que ponerle recursos para que eso pase. Y esos recursos son la barrita azul un poco más oscura, que esa sigla, pero me encantan las siglas, es el Fondo Regional de Productividad y Desarrollo, que es un fondo que se creó a propósito de la ley del royalty, un fondo que al 2025 tiene cerca de 240.000 millones de pesos y que tiene ciertas características, que es que se orienta de acuerdo a las estrategias nacionales y regionales de CTCI y de desarrollo productivo, que las instituciones que pueden recibir esos fondos vienen determinados
por una resolución en este caso, pero por el Ministerio de Ciencia como una forma de extender la política nacional hacia los territorios, y donde además, y es la innovación que pusimos este año, permite financiar de manera directa en el fondo aquellos proyectos, iniciativas grandes y chicas que han sido evaluadas, que son bien evaluadas, pero que no han tenido financiamiento posible a través de este histórico azul marino, ¿verdad? Y eso lo que nos permite hacer es que aquellas buenas capacidades que existen en las regiones, que hoy día tal vez no tienen el nivel de excelencia que podría tener una iniciativa de una universidad grande en Santiago con 7 años de acreditación, logran tener un financiamiento en la medida que estén vinculados con esas estrategias locales y por lo tanto va generando esta masa crítica que permite luego a esas universidades o a esos centros alcanzar niveles de excelencia mayor. Esa es la forma en cómo uno toma lo que sale de estas mesas, de estos documentos, y lo implementa luego en mecanismos de ejecución que permiten que se materialicen en distintas cosas. Hay un par de iniciativas más. El Fondo de Investigación en Universidades, que yo creo que muchos de ustedes han oído hablar, apunta en esta misma dirección, ¿verdad? Es una herramienta nueva que desde el financiamiento del Fondo de Desarrollo de Fondo Regional de Productividad y Desarrollo y desde el histórico permite también construir estas capacidades y estas estrategias de desarrollo de investigación en las instituciones de educación superior, que de nuevo no se alimentan del vacío, sino que se alimentan del trabajo de los nodos, de lo que viene de las estrategias, de los comités regionales de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y así sucesivamente. Ya, con esto voy cerrando. La evolución de nuestro sistema requiere caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Requiere que seamos capaces permanentemente de mirar qué es lo que viene, de adelantarnos a cuáles son esas necesidades y de hacerlo de una forma que escasea hoy día en nuestro país y que es demasiado relevante, que es hacerlo colaborativamente, en espacios de conversación, generando consensos, convocando a distintos actores. Esa es la forma en cómo tenemos que ponernos los desafíos hacia adelante. Hay algo en el cómo llegamos a esos consensos que está muy bien plasmado en este trabajo, que nos permite como avanzar seguros, ¿verdad? Avanzar sabiendo que estas son políticas que se mantienen de gobierno a gobierno y que si bien hay diferencias, porque las hay, son diferencias que son menores y que tienen que ver en algunos matices o énfasis, pero la estructura tiene una validación que es común al ecosistema y que viene de estos procesos de conversación. Entonces, hay que hacer eso. También hay que pensar en cómo se ejecuta. Y el cómo se ejecuta y ese vínculo que tiene que existir entre la estrategia y las políticas que desarrolla el Ministerio y las herramientas y las instituciones de ejecución, y está la ALE acá de la NID, por supuesto, que es parte de este mismo proceso, tiene que estar bien aceitada esa máquina, porque cuando logramos aceitarla, bueno, aparece la creatividad de cómo hacemos que finalmente haya más recursos para el sistema, que esos recursos sean mejor gastados y que podamos cumplir con lo que queríamos al principio y que creo que sostenemos todos, que es lograr algo que no es ninguna novedad, pero avanzar en el desarrollo del país a través de la única herramienta que permite ese desarrollo, que es la ciencia y la tecnología. Entonces, eso les quería contar. Muchas gracias, Silvia, y al equipo del Consejo por llevar adelante este proceso, por poner estos documentos a disposición y sobre todo mucho ánimo en la etapa que viene, que es la construcción de la próxima estrategia, que seguro va a ser, de nuevo, otra pieza de este Lego que nos permite seguir avanzando en un país más desarrollado y más basado en ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su valiosa contribución a este proceso y por su compromiso con el desarrollo de la CTCI en Chile. Sus palabras nos recuerdan la importancia de la articulación regional y la colaboración para una política con mirada territorial. Y ahora, para presentarles los principales resultados del proceso participativo Chile Mira su CTCI, María José Menéndez, asesora de políticas públicas del Consejo CTCI. Adelante, María José. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Me sumo los agradecimientos al centro por prestarnos el lugar y también, por supuesto, a todos ustedes por el tiempo que se dieron hoy para estar aquí presentes.
Bueno, ya me presentó mi colega Mauricio. Mi nombre es María José Menéndez, soy asesora del Consejo CTCI. Y bueno, ya esta me la voy a saltar porque ya todos sabemos quién es el que está hoy día hablando acá del Consejo CTCI. Pero sí me gustaría volver a relevar lo que dijo nuestra presidenta Silvia Díaz, que el Consejo tiene una serie de, digamos, de encuentros y documentos que van guiando la elaboración de la estrategia. Si vemos la línea temporal acá, el 2022 se entregó la última Estrategia Nacional de CTCI para el Desarrollo. Luego, el 2023, tuvimos también la publicación del reporte de análisis de tendencias de futuro y de estas implicancias para Chile, y el proceso participativo Chile Crea Futuro, que podemos ver ahí en el 2023. Ese fue un proceso de diálogo que finalizó con un reporte que también entregamos en esa oportunidad al presidente. Luego, el año 2024 fue el momento de... más cerca. El 2024 lo que hicimos fue publicar un reporte que se fue elaborado para mostrar el panorama de nuestro ecosistema CTCI, es decir, la serie de indicadores que daban cuenta cómo está nuestro ecosistema, nuestros actores, nuestra inversión, nuestras capacidades. Y además, junto con eso, un análisis de estos indicadores y este panorama. Y bueno, en gris, el proceso que nos convoca hoy, el Chile Mira su CTCI, que quisimos, digamos, convocar distintos actores a mirar este panorama, ver cómo estábamos y cómo seguíamos avanzando hacia esta CTCI que aporte al desarrollo sostenible. Ahora, estos procesos de diálogo no terminan, sino que continúa el próximo año el proceso de diálogo de Chile Mira su estrategia de futuro. No sé si es el nombre final que va a tener, pero en el fondo es convocar a los actores esta vez ya a, digamos, afinar estas propuestas de cara a la estrategia que el Consejo tiene que entregar el 2026. Objetivos del proceso de Chile Mira su CTCI, bueno, fueron dos principalmente. Primero, enriquecer los análisis de las fortalezas y debilidades del ecosistema a partir de los documentos y diagnósticos que ya contábamos, y levantar propuestas para fortalecer el ecosistema con el propósito de que éste contribuya al desarrollo sostenible del país. Me gustaría también recalcar como todo el proceso previo, el backstage de los procesos, que a veces es medio invisible para los participantes, pero esto se empezó a cocinar ya un año antes con la elaboración de dos reportes que les mencioné, donde hicimos este trabajo de tener un mapeo de todo nuestro ecosistema en función de los datos que ya genera NID, genera Corfo, genera el propio Ministerio a través de Observa, etcétera. Los reunimos todos en un documento, hicimos un análisis también, y bueno, nos dimos cuenta de la necesidad de tener esta mirada desde los territorios. Entonces lo que hicimos fue una alianza estratégica con los nodos macrozonales financiados por ANID, que ahí, bueno, pueden ver sus logos, y usamos los diagnósticos y las hojas de rutas que ellos ya habían generado como parte de sus proyectos para enriquecer este diagnóstico con una mirada de los territorios. Entonces, el proceso de preparación antes de iniciar el proceso participativo fue todo este trabajo de análisis, de trabajo, de mirar las hojas de ruta y los diagnósticos de los nodos con ellos, remirarlos en función de los objetivos de desarrollo sostenible y de la mirada de la propia estrategia. Este es como el backstage previo al proceso. Y ya la metodología y la línea de tiempo propiamente del proceso, bueno, inició en junio de este año con el evento inaugural en Santiago, y luego, bueno, convocamos una serie de actores a participar durante todo el proceso. Fue una convocatoria más bien enfocada a representaciones de instituciones, universidades, centros de investigación, digamos, agencias del sector público, ámbito de la divulgación y comunicación de la ciencia, sector privado, hubs. Bueno, siempre se me va a quedar alguien afuera, pero tratamos de que fuera lo más amplio posible la convocatoria para representar distintos tipos de actores del ecosistema CTCI. E invitarlos a este proceso que tenía varias sesiones, por lo tanto eran varias sesiones en las que los participantes iban avanzando en una ruta. Las primeras 3 sesiones fueron online, porque justamente invitamos gente de regiones y sabíamos que era muy difícil para ellos estar viajando. Las primeras 3 sesiones online tuvieron como objetivo primero una puesta en común, es decir, ¿qué nos imaginamos que es el rol de esta CTCI para el desarrollo sostenible? ¿Qué es el planteamiento de la estrategia? ¿Qué queremos alcanzar? Luego tuvimos 2 sesiones donde presentamos, digamos, este panorama general del ecosistema CTCI, y cada nodo macrozonal presentó su propio diagnóstico que había elaborado del ecosistema macrozonal en este caso.
Esas fueron nuestras primeras, la sesión 2, 3 y 4. Luego las sesiones que están en azul ya son sesiones presenciales que tuvieron como objetivo levantamiento de propuestas, es decir, en función de todo esto que ya habíamos conversado, de esta aspiración de una CTCI inserta en el desarrollo, qué ecosistema queremos al 2050 y qué propuestas podemos hacer para lograr ese ecosistema deseado. Y esa fue, digamos, la sesión 5 que se repitió en distintas ciudades del país, en cada una de las ciudades de las macrozonas, y también tuvimos la generosidad de instituciones que se nos acercaron y quisieron hacer, digamos, distintas juntas, digamos, más de sus sectores propiamente tal, donde está, por supuesto, el centro que nos acoge hoy día, pero también Endeavor en Puerto Varas y Vertebral, que nos pidió organizar una sesión especial para la educación técnico-profesional. Entonces, tuvimos todas estas sesiones, digamos, presenciales, donde volvimos a repetir esta dinámica de levantamiento de propuestas. Y finalmente tuvimos una sesión, la última sesión 6, que fue online, donde ya habiendo recogido las propuestas y haberlas sintetizado, hicimos una validación y un enriquecimiento de ellas con todos los actores. Y bueno, el evento de hoy día de cierre en noviembre. Si pudiéramos decir si el proceso en números, digamos, bueno, tuvimos 14 sesiones de trabajo, tanto online como presenciales, más de 300 participantes y bueno, y visitamos las 5 macrozonas del país. Esto lo digo con orgullo porque bueno, nosotros somos un equipo pequeñito, está Mauricio ahí, mi colega, y bueno, entre los dos junto a nuestras jefas, por supuesto, pero entre los dos levantamos gran parte de estos procesos y si no fuera por la generosidad de todas las instituciones que nos acompañan, de las propias seremías regionales, de los nodos, la verdad es que estos procesos no serían factibles sin la colaboración que hemos tenido de todos los actores. Logros intangibles que siempre se nos olvida destacar y que, claro, no es solo un reporte, sino que aquí hay mucho más. Yo creo que la colaboración, un aprendizaje clave fue que los encuentros los convocamos en conjunto, o sea, convocamos en conjunto con las seremías de las regiones, con los nodos macrozonales, en el caso de, bueno, de las específicas con Endeavor, con Vertebral, con el centro que hoy día nos acoge, etcétera. Pero un aprendizaje clave es que somos un ecosistema pequeño. Necesitamos hacer esta iniciativa de forma conjunta y aprovechar los recursos que tenemos para articularnos mejor. No partir de cero, eso fue algo también que nos advirtieron mucho. Ya hay muchos diagnósticos, ya hay muchas hojas de ruta. Usemos lo que tenemos y en función de eso veamos qué falta. La necesidad de reflexionar, como mencionaban anteriormente la ministra y nuestra presidenta, de reflexionar permanentemente del rol de la CTCI en el desarrollo. Es una conversación que nos tiene que ir alimentando las políticas públicas de forma continua. Y finalmente algo que también destacamos mucho del proceso es que conocimos las realidades de los distintos territorios, es decir, que los nodos macrozonales presentaron en las reuniones a todas las regiones, entonces entre ellos pudieron escuchar sus propias realidades regionales. Tanto los de Santiago entendimos un poquito las realidades regionales como entre las distintas regiones entre ellas. Pasando ya al reporte del proceso, bueno, quiero partir primero por el contexto que presenta el reporte, que creo que es fundamental para darle digamos, un marco conceptual a los resultados. Es decir, aquí lo que estamos buscando y que se basa en la visión y el propósito de la estrategia es un país que genere desarrollo y bienestar de manera sostenible e integral basado en una sociedad del conocimiento. Entonces, digamos, nuestro propósito es que la CTCI se constituya en un pilar fundamental de la sociedad, contribuyendo, por ejemplo, a la preservación de la biosfera, a su ecosistema, su biodiversidad y al desarrollo de una sociedad inclusiva y ética. Esto es como nuestra, digamos, carta de navegación de hacia dónde queremos ir y qué nos inspiró a conversar en este proceso. Una de las figuras que van a ver en muchas de las presentaciones que hacemos tiene que ver con la comprensión que sustenta la estrategia y este diagrama lo que muestra son los objetivos de desarrollo sostenible, pero no los muestra, digamos, al mismo nivel, sino que los jerarquiza, y los jerarquiza poniendo los objetivos que tienen que ver con la preservación de la biosfera en la base, y luego objetivos que tienen que ver con la sociedad y luego la economía. Esta jerarquización no es menor porque lo que plantea es que, digamos, que si no tenemos una biosfera sana, si no tenemos un planeta, difícilmente vamos a poder tener una sociedad y por ende difícilmente podemos tener un desarrollo económico.
esta otra figura de alguna forma grafica lo mismo, anteriormente dicho. O sea, si pasamos del entendimiento de la figura de la izquierda, donde vemos que hay tres intereses contrapuestos, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social, se ve una pequeña intersección donde uno puede, digamos, dialogar o trabajar para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero en este entendimiento de que hay una jerarquía lógica de la dimensión ambiental, pasamos al esquema que está en la derecha. Es decir, que la dimensión ambiental es la base sobre la que se apoya la dimensión social y económica. Por lo tanto, nuestro punto de intersección cambia y es el centro de este círculo, el azul más oscurito. No es una intersección, sino que es digamos, una sobreposición de dimensiones. Esto, bueno, está mejor explicado en el reporte, que lo voy a alcanzar a decir acá, pero es importante para entender nuestra visión. Como esto también lo mencionó nuestra presidenta, pero creemos que el rol de la CTCI responde a un contexto. Estamos en un contexto actual donde estamos en distintas crisis, nuestra crisis climática y ecológica, pero también se reconocen crisis de las democracias a nivel global, entre otras muchas cosas, y por supuesto un cambio tecnológico acelerado. Este contexto nos determina cierto rol de la CTCI, y reconocemos tres como grandes roles. Primero, aportar a la transición hacia modelos de desarrollo sostenible. En segundo lugar, ser un factor clave para la resiliencia frente a todas las disrupciones que estamos viviendo. Y en tercer lugar, ser la base de nuevas oportunidades para generar desarrollo y bienestar. Por dar algunos ejemplos, en el caso de transición hacia modelos de desarrollo sostenible, nos referimos, por ejemplo, a generar conocimientos de qué son nuestros sistemas socioecológicos. Primero, entender. Por ejemplo, levantamos hace un tiempo un reporte que indicaba que tenemos 101 cuencas de agua. Entonces, para poder lograr una sostenibilidad del recurso hídrico, tenemos que tener investigación que nos permita conocer esas 101 cuencas. Necesitamos conocer nuestro país. Y también decir que es más que industrias verdes con tecnologías limpias. O sea, necesitamos integrar las dimensiones sociales, ambientales y económicas de forma armónica. O sea, las energías verdes pueden aportar la decarbonización, pero tenemos que tener en cuenta los distintos impactos ambientales que tienen esas energías en los territorios, la huella material de esas tecnologías y también en los impactos en el empleo y distintos impactos sociales. Entonces, esta integración de las tres dimensiones suena bonito en papel, pero es bastante desafiante y creemos que de la mano del conocimiento es la única forma en la que la podemos lograr. El segundo gran rol es el factor clave de resiliencia frente a disrupciones. Y aquí, bueno, disrupciones quizás la que tenemos más cercana es la pandemia, pero bueno, vivimos en un país de disrupciones con terremotos, incendios, etcétera. Entonces, la palabra disrupción quizás no es para nada ajena. Y sabemos que el conocimiento y las tecnologías nos van a permitir enfrentar de mejor manera estas disrupciones. Pudimos ver en la pandemia que el tener conocimiento nos permitió llegar a insumos claves para enfrentar la pandemia y que las capacidades tecnológicas locales son irreemplazables. O sea, no podemos depender de que toda la tecnología y todo el conocimiento está afuera, sino que tenemos que tener capacidades locales para poder enfrentar de mejor manera estas disrupciones. Y por supuesto también poder aprovechar conocimiento que ya tenemos. O sea, Chile tiene, por ejemplo, una gran trayectoria en lo que es conocimiento de infraestructura para terremotos. Y así con otras cosas que son, digamos, determinadas ventajas que podemos utilizar para generar desarrollo. Y el tercer gran rol, bueno, ser la base de comprensión y formas de desarrollo y bienestar. Como mencionaba, bueno, para diversificar la economía y generar valor, la CTCI puede ser un atributo fundamental, por ejemplo, aprovechando nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio natural para generar ciencia e innovación de punta, como puede ser, por ejemplo, la región subantártica, pero también reconociendo, por ejemplo, lo que son las industrias creativas que hoy día nos reúnen acá, pero múltiples oportunidades que abre la ciencia y la tecnología para generar otras oportunidades de desarrollo. Y también algo que surgió mucho en el proceso y que hemos estado trabajando hace tiempo es la importancia de la transdisciplina. Y transdisciplina entendida como mezcla de saberes, de conocimientos, de disciplina, pero también mezcla de saberes ancestrales, conocimientos tradicionales de las comunidades con conocimientos que provienen de la academia y de la investigación. Bueno, esto fue un ejercicio que hicimos durante el proceso también, que tuvo que ver con analizar los diagnósticos, pero
esta vez enfocándonos en 5 dimensiones que consideramos que un ecosistema CTCI tiene que tener para aportar al desarrollo sostenible. Una de ellas fue un entorno, un contexto favorable, o sea, en qué medida las dimensiones sociales, ambientales y económicas del país sustentan un ecosistema que permita aportar al desarrollo sostenible. Una segunda dimensión que tenía que ver con la diversidad de actores. Reconocemos que hay roles distintos y actores distintos en el ecosistema que van poniendo distintas contribuciones. La conexión entre estos actores, o sea, la articulación y la conexión entre los actores es clave. Cierto direccionamiento o priorización, que se mencionaba anteriormente, o sea, cómo esta CTCI se va vinculando a objetivos que van aportando al desarrollo. Y finalmente una gobernanza de este ecosistema CTCI, digamos, que articule y que pueda generar, digamos, capacidades para que estos distintos esfuerzos se vayan materializando y desarrollando exitosamente. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de fortalezas y debilidades. En el caso del entorno, una de las grandes fortalezas que se reconoce es que ha existido una política permanente del tema de emprendimiento, que ya lleva harto tiempo, y eso de sostener una política en el largo tiempo está dando fruto y se está viendo en el tiempo como algo que ha ido generando cierto resultado. Un ejemplo de debilidad, bueno, en las ciudades, digamos, más extremas nos determinaron que mientras no existe una calidad de vida en las ciudades extremas, que no depende del CTCI, depende de muchas otras cosas, pero sin duda afecta que haya retención de talento en esas ciudades. En cuanto a diversidad de actores, se vio como una fortaleza que existía una serie de conectores en el sistema que han ido digamos, apareciendo crecientemente, dentro de ellos, bueno, las OTL, los hubs, los nodos, etcétera, que han ido, como, digamos, siendo apoyados de políticas públicas con esta noción de conector. Sin duda también vemos una debilidad en cuanto a la diversidad de actores, que vemos que el mundo de la divulgación y comunicación de la ciencia aún es poco visibilizado dentro del ecosistema como un actor. Quizás no está, digamos, tan bien rescatado en los reportes o en los diagnósticos que hacemos, que este es un actor fundamental, y conocemos poco de forma como sistemática de qué es lo que se está haciendo en este sector, y sabemos que hay muchos esfuerzos. La conexión entre actores, bueno, vemos que en el mundo de la academia se ha avanzado mucho en la conexión entre los propios actores de la investigación, conexiones internacionales, pero vemos que aún hay harto que hacer en la conexión entre la academia y las empresas. Y en cuanto a direccionamiento, vemos avances, por ejemplo, en el programa de desarrollo productivo sostenible, donde hay claramente un direccionamiento hacia un propósito, pero aún vemos que es incipiente los esfuerzos que hay en conocer mejor nuestros ecosistemas locales, por ejemplo, en lo que se podría llamar investigación básica, pero investigación básica, digamos, orientada a este propósito. Y en cuanto a la gobernanza del ecosistema CTCI, bueno, se reconoció mucho también el hecho de que están existiendo cada vez más, a partir de la creación del ministerio, instancias también a nivel regional, a través de las seremías, de los comités regionales de CTCI. O sea, se está creando una gobernanza del ecosistema descentralizada, pero aún quedan, digamos, varias deudas con capacidades en los territorios para que estas tareas asignadas se puedan desarrollar de forma efectiva. Este fue un diagrama que hicimos con estas 5 dimensiones, y bueno, hicimos en Mentimeter, ahí los participantes votaron. El 1 era muy débil y el 5 era muy fuerte, entonces lo que ven ahí como puntaje es el promedio de todas las votaciones. O sea, lo que vemos, por ejemplo, que aquí vemos que lo que se ve más fuerte entre los actores es la diversidad de actores, como una que destaca con un 3,4, pero las otras tienen todo bajo 3, o sea, a juicio de los actores que estaban ese día participando, tenemos hartas deudas en todas las dimensiones, así que tenemos hartas tareas pendientes. Y ahora, para pasar a las propuestas, las organizamos, bueno, fueron muchas propuestas, es muy, digamos, desafiante organizar las propuestas porque salieron muchas cosas, pero hay 4 grandes objetivos. El primero es generar un ecosistema CTCI articulado y colaborativo. El segundo es contar con capacidades descentralizadas que tengan cierta pertinencia a las necesidades de los territorios. El tercero es desarrollar capacidades de las personas que están dedicadas a la CTCI e incorporar la CTCI en todo el ciclo de vida. Y el cuarto es proveer condiciones habilitantes para el desarrollo de la CTCI. Estos son como los 4 grandes objetivos que surgieron del proceso. En cuanto al generar un ecosistema CTCI articulado y colaborativo, quizás
No voy a pasar por todas por el tiempo, pero quería destacar algunas de ellas. Primero, la necesidad de una narrativa compartida que tiene que ver con esto de para qué queremos una CTCI y cómo esta puede contribuir al desarrollo sostenible, y que buscamos que a través de estos procesos y muchos otros que existen se vaya generando esa narrativa. El segundo también tiene que ver con institucionalizar la colaboración. Creemos que una de las cosas que surgió de los actores es que si la colaboración depende solo de proyectos específicos es muy débil, sino que tiene que depender de instancias que son quizás más permanentes, centros, hubs, nodos, etcétera, como quiera que se quieran llamar, pero en el fondo necesitamos redes permanentes que vayan creciendo y generando capacidades de articulación en el tiempo. Bueno, fortalecer la confianza, el trabajo colaborativo. Se destacó mucho en el proceso el rol fundamental de la divulgación y comunicación de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, y bueno, incorporar la CTCI en distintos espacios. Se mencionó, por ejemplo, en la planificación territorial, que quizá uno lo ve tan lejano, pero que incluso en ese tipo de procesos tiene que estar la CTCI presente. El segundo gran objetivo, que tiene que ver con este objetivo más de descentralización de capacidades y de pertinencia, se destacó mucho la necesidad de capacidades locales para gestionar todo lo que son las políticas de CTCI. Contamos actualmente con los comités regionales de CTCI, con seremías, etcétera, pero necesitamos ir generando estas capacidades que no existían. Entonces es algo que tiene que ir construyéndose. La necesidad de políticas y estrategias que sean pertinentes, o sea, sean regionales, no sean solo las nacionales, sino que capturen las necesidades locales. También, bueno, para no hablar solo de lo que falta, aprovechar oportunidades únicas de los territorios, como mencionamos, no sé, en el norte el tema del desierto, en el sur el tema subantártico, y muchas otras áreas que son características y únicas de nuestro país, así como también distinto patrimonio cultural que podemos aprovechar como oportunidad de desarrollo. El tercer eje, desarrollar capacidades en las personas e incorporar la CTCI en todo el ciclo de vida. Aquí se destacó mucho, por ejemplo, el hecho de que la educación esté presente en todo el trayecto educativo de las personas, o sea, desde el preescolar hasta el universitario, y pasando mucho también por el tema técnico profesional, que lo que se vio es que hay mucho foco en ciencia, tecnología e innovación en el mundo universitario, pero menos así en el mundo técnico profesional, y ahí hay una brecha importante a abordar. La necesidad de flexibilizar las trayectorias académicas para que permitan la interdisciplina, habilidades para reconversión laboral, que van a ser importantes en este periodo de transición, donde van a morir algunas industrias contaminantes, van a surgir otras. La tecnología está avanzando muy rápido, entonces también esto surgió como una acción importante. Bueno, y entre otras que pueden después revisar en detalle en el reporte. Y un cuarto gran eje de condiciones habilitantes. Dentro de las condiciones habilitantes hay como 4 categorías, si uno quisiera. Primero, tema de institucionalidad, la modernización del Estado, como un título grande, pero se destacó que sin un Estado moderno, eficiente, pueden haber trabas que dificulten proyectos de innovación por parte del sector privado, pero también dificulten, digamos, que los actores accedan a fondos para realizar proyectos de innovación. Creación de una plataforma centralizada para conocer los resultados de los proyectos financiados. Esto también se vio como una necesidad para poder saber cuáles son los resultados y el impacto de lo que se está haciendo. Mecanismos de evaluación que sean también de resultados e impacto. Espacios de error y experimentación en políticas públicas. Un segundo eje de financiamiento, bueno, esto ya lo vimos en el gráfico, pero tiene que ver con necesidad de más financiamiento, pero no cualquier tipo de financiamiento, sino que un enfoque estratégico, un poco que creo que va en la línea de lo que mostraba la ministra anteriormente, esquemas de financiamiento basal, que den cierta, digamos, estabilidad a instituciones y no solo financiamiento a través de proyectos. Con respecto a direccionamiento estratégico, bueno, establecer mecanismos para poder definir e implementar misiones o desafíos nacionales y regionales, e integrar criterios de sostenibilidad en políticas públicas e instrumentos de financiamiento. Y el último, digamos, eje dentro de esto es los incentivos. Se habló mucho sobre los incentivos y cómo estos podían contribuir o deteriorar la colaboración. Y ahí, bueno, se mencionaron los criterios de acreditación de las universidades o instituciones de educación superior,
criterios de evaluación de los fondos concursables y incentivos que tienen las propias empresas para desarrollar CTCI. Y bueno, un parte del ejercicio que hicimos digamos, durante los talleres fue imaginarnos cuál era el ecosistema CTCI que queríamos al 2050. Y ahí bueno, se generó todo un texto a partir de todo lo que dijeron los participantes, y ChatGPT, en base a este texto, generó esta imagen. Esta fue la imaginación del ecosistema CTCI 2050, de acuerdo a ChatGPT y el texto ingresado. Así que los dejo con esa imagen. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María José, por presentarnos los principales hallazgos del proceso participativo y los elementos centrales del reporte. El análisis del ecosistema CTCI que hemos realizado, identificando brechas, fortalezas y oportunidades, será la base para la actualización de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y para la formulación de políticas públicas que impulsen la innovación al servicio del desarrollo sostenible. Este trabajo colaborativo con la participación de más de 300 actores, como mencionaba María José, del ecosistema en todo el país, nos ha permitido construir una visión compartida sobre el futuro del CTCI en Chile. Para profundizar en los resultados del proceso y discutir las implicancias para el futuro de la CTCI, damos paso al panel de conversación moderado por Catherine Villarroel, directora ejecutiva del Consejo CTCI. Este panel cuenta con panelistas por demás conocidos en nuestro ecosistema CTCI: Macarena Rosenkrantz, directora de innovación de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso; Julio Pertusé, académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica; Ignacio Merino, director ejecutivo de Haptec Chile. Los invito entonces adelante a cada uno de ustedes. Asiento, en cualquier lugar. Vamos a quitarle formalidad, por favor. Doy dos. ¿Nos invitan a bailar? Bueno, en esta parte la idea es conversar, y lo que ustedes tienen en común, además de ser parte, como todos nosotros, del ecosistema CTCI, es que fueron activos participantes de este proceso. Entonces queremos como representar un poquito lo que vivieron quienes estuvieron aquí, y les pido ahí que critiquemos, que celebremos, que lo que de verdad salga. Y quisiera partir con una pregunta general, como de foco, de aprendizaje y foco, porque lo que motivó todo el trabajo es lo que nosotros, todo el equipo, todo el consejo, promueve, que es que la CTCI tiene un propósito social que es tremendamente, y desde ahí buscamos hacer estas conversaciones. Entonces, y ese propósito es CTCI para un desarrollo sostenible. Esa fue la invitación. No miramos el ecosistema a propósito de sí mismo, sino a propósito de estas contribuciones. Y en ese espacio organizamos, como decía María José, toda la información, bueno, ella fundamentalmente toda la información de los nodos, y buscamos que toda la dinámica de trabajo estuviese orientada a responder fortaleza y debilidad en torno a esa contribución. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que esto cambia y cuáles ven que son los focos principales para que nos miremos como ecosistema en función de ese propósito? Y eso desde el área que cada uno representa, y luego van a ver como preguntas más desde su área más directa de realización y trabajo, ¿sí? Así que partamos por Julio. Ya, buenísimo, muchas gracias. Quiero partir con la importancia de tener un propósito. ¿Ya? Y aquí quiero hablar desde mi ámbito de acción. Yo soy profesor universitario de temas organizacionales. Y todas las organizaciones tienen un propósito, ese propósito se baja a nivel de la misión, de la visión. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué se hace tanto hincapié que las organizaciones tengan ese propósito? Porque, número uno, facilita la coordinación. ¿Ya? Número dos, no solamente facilita la coordinación, sino que permite proyectar a la organización en el largo plazo. Y sobre todo cuando hay periodos de incertidumbre. Y cuando hay periodos de incertidumbre, a lo mejor se cuestionan los propósitos, no sabemos dónde ir, está todo nublado. Bueno, precisamente esto sirve como guía para poder ir tomando decisiones y orientaciones estratégicas. Entonces, para las organizaciones, y aquí hablo de cualquier tipo de organización, un país puede ser una macroorganización si ustedes quieren, es necesario para poder estar orientando políticas y decisiones que
tienen que trascender, como nos señaló Silvia, como nos señaló la ministra Echeverri, tienen que trascender a lo mejor lo que pueden ser los gobiernos de turno para poder generar algo que permita ir avanzando hacia un desarrollo sostenible, que es el propósito que nos convoca y el propósito que ustedes, que se recogió entre todas las mesas de esta política, de este Consejo de CTCI. Eso puede tener bajadas regionales. Y estoy seguro que cuando probablemente estuvieron en todas las macrozonas, cuando van a Magallanes, probablemente insoslayable que aparezca como bajada específica del desarrollo sustentable, a lo mejor el hidrógeno verde, ¿ya? Que probablemente si se va al norte es imposible no hablar de minería y se habla de minería verde, y de los recursos críticos que estamos generando como país para ayudar a una transición energética más sustentable, ¿ya? Y está todo alineado con esa visión. Entonces me quedo un poquito con la importancia en general de tener un propósito, y creo que el documento lo recoge también en función de lo que explicó María José. Muy consistente, porque desde la primera sesión ese fue tu llamado, lo teníamos ahí registrado. Así que, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Yo primero quiero felicitar al Consejo, Silvia como su presidenta, Katy como su directora ejecutiva, María José y a todo el equipo que participó, porque de verdad creo que es una reflexión tremendamente importante detenernos a reflexionar en el mediano a largo plazo. O sea, yo creo que en Chile estamos muy acostumbrados de hecho la ministra lo decía en una de las sesiones, que Chile en general piensa 3 meses como pensado en el largo plazo, y la verdad que hoy día, y es la realidad también de la gente de Chile. O sea, sí, entonces, primero eso, un súper buen trabajo. Segundo, que los desafíos que tenemos por delante en los próximos 10 años son brutales, no solamente por los desafíos de crisis, sino que también por las disrupciones tecnológicas, que estamos entrando en curvas exponenciales. Yo creo que a nosotros, que mantenemos una mente más lineal, nos cuesta entender cómo los tipos de disrupciones y las posibilidades que se abren en los próximos 10 años. Tercero, creo que Chile tiene una oportunidad. Creo que el desarrollo sostenible es un mandato. Yo creo que ya hoy día no nos podemos dar el lujo de solamente tener una dimensión económica, y creo que Chile está tomando un liderazgo importante en esto. Pero eso tiene que bajarse a cosas muy concretas. Cuarto, creo que Chile tiene un ecosistema pequeño y siempre se critica. Yo encuentro que es la gran ventaja que tenemos. Yo creo que Chile tener un ecosistema pequeño nos permite coordinarnos, nos permite conocernos, nos permite, pensemos que Suiza es un ecosistema muy pequeño, es más pequeño que el nuestro y ha salido primero en el Global Innovation Index, y todos me dicen, no, que Suiza tiene otra mentalidad. Nosotros perfectamente podemos tener otra mentalidad. Entonces, creo que, quinto, yo también creo que siempre he escuchado mucho que nos falta la épica. Yo voy a tomar un mentor y gurú mío, que es Fernando Monker, siempre lo traigo a la mesa. Fernando Monker Barro, el fundador del INTA, uno de los líderes de la erradicación de la desnutrición en Chile. Chile hasta el año 50 era el segundo país más pobre de la región. ¿Cómo lo hicimos en 40 años de pasar a ser uno de los líderes en muchos aspectos de la región, donde pasamos de un capital humano tremendamente dañado a un capital humano que hoy día tiene los mejores indicadores de la OCDE en cuanto a desnutrición? Tiene una clase media que logró salir, una escolarización. O sea, hemos hecho una muy buena pega en una primera etapa. O sea, ya hicimos una primera pega. Entonces no nos quedemos con la sensación de que no la hemos hecho. Ahora viene la segunda etapa, que es el desarrollo sostenible, donde la ciencia y tecnología y el conocimiento juegan un rol fundamental. Entonces este propósito nos aúna, y creo que tenemos mucho talento, y ahora hay que saber aunarlo en los próximos años para poder dar ese salto, y creo que este trabajo nos permite dirigir eso de una forma consensuada. Así que esa es mi reflexión de este informe. Muchas gracias, Ignacio. Macarena, ¿qué es lo que quieres aportar? ¿Cuál es el foco? A ver, yo coincido plenamente en lo que se señaló Ignacio y Julio. Pero creo que lo importante, y un poco en la idea de estar acá, es que no obstante representar a una universidad regional como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agradezco al Consejo el rol y la participación que tuvieron los nodos macrozonales en este proceso. Porque para lograr ese propósito y alcanzar el desarrollo sostenible, tenemos que mirar sin duda cuáles son las necesidades de los territorios. Y en eso, a nivel macrozonal, yo represento un nodo de la macrozona centro, hemos realizado un trabajo importante, y elaborar un diagnóstico, el que fue utilizado en este proceso en una primera instancia y sobre el cual se trabajó después, fue un trabajo no menor, ya en el cual se trata de articular a muchos
pero a nivel macrozonal ya no es fácil porque agrupa 2 regiones, en el caso nuestro, que tienen realidades completamente distintas. Incluso en este proceso de avance, de incorporar, de relevar la CTCI, de elaborar nuestras propias estrategias regionales en torno a la CTCI, hay diferencias abrumantes. Entonces, a nivel macrozonal, pudimos también visibilizar en este proceso cuál era nuestra realidad, y así fue con todos los otros nodos y todas las otras macrozonas. Y creo que es muy importante y se agradece esta descentralización que tuvo el proceso, ya donde, si bien todos participamos en las sesiones online, que facilita mucho este trabajo, el trabajo a nivel presencial que se hizo en regiones convocó a los principales actores de cada región, o sea, de cada macrozona, y la asistencia fue también bien relevante, y las ideas que surgieron ahí también fueron mirando a estas necesidades territoriales. Por lo tanto, que para alcanzar ese propósito, si no orientamos la CTCI a resolver estos desafíos que sin duda logran alcanzar un desarrollo económico a nivel regional, sin duda contribuye a nivel país. Entonces, se agradece por parte del Consejo el habernos considerado, el poder que las regiones tuviéramos bastante voz en este proceso, y para alcanzar ese propósito, sin duda, tenemos que ir avanzando hacia orientar la CTCI a la necesidad de los territorios, que es un trabajo que se inicia, pero falta mucho aún. Muchas gracias, Macarena. Y fueron muy aliados, como María José destacó, en esta colaboración, y sin esa alianza, como también destacó, no habríamos podido, ¿cierto?, avanzar en esa convocatoria. Así que parece que estamos llamados a hacerlo en red. Yo ahora quisiera, justamente tomando la motivación de hacerlo en red, pedirte ahora, partiendo por Ignacio, el que en el fondo tu vocación y tu trabajo hoy día tiene que ver con conectar, desde los hubs que han sido socios nuestros también en varios espacios, relevar un poquito ese trabajo, porque desde lo que escuchamos, diagnosticamos, valoramos también, era esta necesidad, aparecía todo el rato, necesidad de conexión, necesidad de conexión. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tú quieres destacar de lo que es tu trabajo en esta área, y también de lo que conversamos entre diversos, en que nos acompañaste, no en una, sino en varias sesiones? ¿Qué es lo que nos falta para conectar más? Que pueden ser fondos, a lo mejor actitud, no sé, pero ¿qué a tu juicio es lo que necesitamos profundizar de cara a las propuestas que queremos impulsar? Bueno, muchas gracias. Me llamó la atención el diagrama de araña, que teníamos una gran biodiversidad o gran diversidad en el ecosistema y poca capacidad de articulación. Eso es una mezcla más o menos. Porque cuesta. Cuando tú tenés mucha diversidad y no están bien coordinadas las entidades, se genera caos. Yo creo que Chile, en el Global Innovation Index, ¿cierto?, de la OMPI, tenemos 3 grandes brechas que nos bajan el puntaje. Una que es la diferencia entre la producción científica. Chile somos muy buenos productores científicos, creo que Chile se ha orientado en los últimos 40 años muy bien a generar oferta de capacidades. O sea, hemos generado mucha oferta, pero tenemos bajo output, o sea, eso se traduce en bajo impacto. O sea, no tenemos hoy día una brecha muy grande entre eso y el impacto y productos y servicios que eso genera. La segunda gran brecha es la fragmentación del ecosistema, o sea que estamos muy fragmentados, y eso ¿a qué lleva? A duplicar mucho los esfuerzos. Entonces hay mucha inversión en tiempo, recursos que se pierde. Se duplica, no se pierde. La tercera es el capital humano, pero no voy a entrar ahí porque creo que es harina de otro costal. Y yo creo que nosotros, voy a hablar de lo que hemos hecho en Chile primero. Creo que el hecho de que hoy día en los últimos, yo diría 15 años, se ha orientado la política a la transferencia. En los últimos 40 ha sido la oferta. Entonces estamos en un traslape. Y yo creo que nuestro propósito como hubs, particularmente aquí también tengo colegas, a nuestros queridos amigos de NodeHub, es acelerar la llegada de soluciones. Es cómo aceleramos la llegada de soluciones que el mundo necesita. En particular, HubTech, la estrategia que hemos tomado es cómo democratizamos el acceso a esto. Cómo bajamos los costos de coordinación, cómo bajamos los costos de transacción y cómo bajamos los costos de acceso. Lo primero ha sido trabajar cuando uno habla de articulación, no es solo una dimensión la que se articula. Una es la dimensión de actores, públicos, privados, académicos, instituciones de educación superior, los centros de formación técnica, y una serie de capacidades que tenemos en Chile.
la industria, ¿cierto? Los emprendedores, pero también tenemos la otra dimensión que son la de roles. O sea, yo creo que el gran desafío para nosotros es articular oferta con demanda y con los habilitadores. Hoy día hemos trabajado mucho desde la oferta, hemos trabajado poco desde la demanda. Yo creo que nuestro foco hoy día, por lo menos en Haptec, ha sido acercar demanda a la oferta. Demanda significa la demanda de las empresas, las demandas territoriales, porque desde la demanda es mucho más fácil poder dirigir esa investigación, y tenemos una tercera capa que son los habilitadores, que son los que financian, los que facilitan. Entonces, ¿cómo vemos que es importante hacerlo para los próximos años? Uno, definir formalmente la capa de articulación. La capa de articulación está, siempre cuando uno dice quiero llegar al punto A al punto B, ve el punto A y el punto B, pero no el puente que está entre medio. El puente que está entre medio es súper importante visibilizarlo y definirlo como una capa formal del ecosistema, porque tiene indicadores, tiene una ingeniería de vinculación, tiene lo otro que estamos haciendo dentro de esa visibilización de la capa de articulación, es visibilizar las capacidades que tenemos en Chile. Gran parte de las brechas que nosotros hemos detectado en que todos los ecosistemas nos dicen, oye, pero ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son los investigadores, las capacidades, los equipamientos? Entonces, lo primero que también, o sea, dentro de las acciones que estamos haciendo, es cómo armamos una vitrina nacional de capacidades. O sea, cómo podemos ayudar a que generemos un sistema nacional de capacidades, porque no es solo visibilizar la información de que existe un investigador en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, sino que cuando una empresa quiere acceder a ese investigador, con quién tiene que hablar y cuánto se va a demorar en acceder a él. Entonces, es toda la red que implica eso. Y eso es súper complejo, pero se puede. Lo segundo es vincular las necesidades. Hoy día el sector privado, una de las limitaciones que tenemos, y creo que hay que trabajar muy fuerte ahí, es la capacidad de absorción de innovación de las empresas. Tienen muy baja capacidad de absorción de innovación. Entonces, cuando hablamos de soluciones, los que generan las soluciones es el sector productivo, muchas veces, público y privado. Entonces, si no tenemos un sector productivo que pueda absorber innovación, no tenemos cómo hacerlo. Entonces, también la capa de articulación tiene que ayudar a que el sector productivo incorpore mayor innovación. Y tercero, creo que tiene que haber una gestión del proceso. No es solo saber las capacidades, saber las necesidades, sino que cómo vinculo estas dos entidades, y hay dos grandes brechas ahí. Una que es la brecha, nosotros le llamamos las de pruebas de concepto. ¿Cómo probamos rápido y barato y hacemos que la vinculación ocurra rápido y barato, y te equivoques rápido y barato, pero también tengas éxito rápido y barato? Y esa es la propuesta de valor, es súper simple, es cómo nosotros ayudamos a hacer más rentable la inversión en I+D+I de las etapas tempranas. Si nosotros logramos probar hipótesis con la industria, rápido y barato, de manera que podamos vincularlos tempranamente, que se equivoquen rápidamente, que entendamos las variables de escalamiento. Chile tiene una gran brecha, que es la segunda que quería decir, que es la de escalamiento. Gran parte de las tecnologías y las soluciones se llama en la jerga TRL, Technology Readiness Level, pero en lo práctico significa que salen del laboratorio, prueban en el ambiente relevante y quedan ahí. ¿Por qué? Pongo un caso, la industria alimentaria. La industria alimentaria es la segunda mayor industria exportadora en Chile. Gran parte de las soluciones son biotecnológicas, y el problema de la biotecnología es que para escalar soluciones biotecnológicas tú necesitas infraestructura específica y te necesitas capacidad de negocio. En Chile no está. Entonces, ¿qué pasa? Las soluciones, los emprendedores se tienen que ir para afuera. Entonces, si no tenemos esa capacidad de escalamiento, no tenemos cómo, y de gestión de ese proceso, no tenemos cómo escalarla. Entonces, la capa de articulación, y vuelvo a las redes, nosotros estamos viéndolo desde un modelo de red, donde tenéis nodos, tenéis vinculaciones, pero la apuesta es que en los próximos 10 años tengamos un sistema donde, uno, entendamos muy bien quién hace qué. Los nodos, los hubs, el consejo, los distintos actores. Dos, tengamos capacidad de articularnos y de tener métricas que permitan entender efectivamente cómo se articulan. Tres, tener muy claras las demandas territoriales, porque nos estamos convencidos. La gran empresa en Chile, que es una empresa basada en recursos naturales, y este es otra de los temas que salía con Fernando Monker, él me lo mencionó mucho, que Chile estamos justo en la trampa de los países de ingresos medios, que en castellano significa que países en economía basada en recursos naturales que han tenido éxito, se quedan entrampados porque, dicho en chileno, nos achanchamos ahí, porque quedamos cómodos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Una industria forestal no tiene que desarrollar industria tecnológica de la NASA. Lo que tiene que desarrollar es la siguiente capa de complejidad que permita que se genere una bioeconomía. Tenemos una acuicultura que puede generar un pool de biotecnología. Tenemos una minería que puede... Entonces,
tenemos una siguiente capa de complejidad con talento, pero si no logramos articularlo desde la demanda y desde la demanda traccionar el emprendimiento, traccionar el conocimiento de las universidades, la verdad que es muy difícil porque se vuelve caótico. Entonces yo creo que la capa de articulación tiene hoy día, en esta siguiente etapa particularmente, que ya hicimos mucho desde la oferta, tenemos que traccionar la demanda, las necesidades grandes de los sectores y a través de esas necesidades traccionar las distintas capas del sistema. Y eso de verdad es mucha gestión. Yo creo que acá está subestimada la gestión. Eso te podría La decir. gestión de coordinar. Gestión de coordinar, sí. Medir. Y que además, como se decía, siempre invisible, porque todas las llamadas, todas las conversas, todo en general es lo que nunca sale en la foto final. Justamente. El trabajo del equipo, en general, de nuestro equipo, es lo que no, por lo tanto no lo valoramos. La vinculación tiene una ingeniería, tiene una gestión. Hay que ponerle premio a la vinculación. Hablaste y ahí recién de que tenemos que en el fondo tenemos que, en vez de irnos a hacer la NASA, tenemos que aprovechar lo que tenemos, conocer lo que tenemos. Entonces me devuelvo ahí a Macarena, porque lo que tenemos vive en regiones, lo que tenemos es la suma de todo lo que somos en las distintas regiones que estamos. Y aquí porque hay una preguntita que es más a propósito del tema de centralización, es una entre curiosidad y que tú estuviste y los nodos estuvieron todo un trabajo diagnóstico que fue previo, por suerte, gracias a Dios, al nuestro trabajo de partir de un diagnóstico para generar esta conversación. Y lo que fue distinto, creo, de los dos procesos es que la pregunta nuestra estaba llevando a esto del desarrollo sostenible. Entonces, cuéntanos, Macarena, como si el tema de desarrollo ya aparecía en las conversaciones en tu experiencia, ¿cómo se veía si este proceso ayuda a afiatarlo? Y como si hay algún aprendizaje que hacer en torno a un ejercicio que ustedes llevaron como macrozona a propósito del nodo y que llevamos buscando juntar a todas las macrozonas y los distintos actores del ecosistema nacional. Sí, bueno, fue un proceso también participativo, donde el desarrollo sí aparecía, pero no como ahora, ya no tan fuerte como fue en este proceso. Y yo creo que también ha sido el que haya aparecido de esa manera es una exigencia que también tenemos cada institución que estamos dentro de las regiones, o sea, y eso ya de a poco lo hemos ido incorporando y hace que sea latente en este proceso. Pero a raíz de lo que vivimos nosotros me gustaría ir un poco hacia atrás. Personalmente he tenido la fortuna de transitar en bastante tiempo en esta conformación de ecosistema y articulación. Y ha sido toda una experiencia y me gustaría compartir también lo que hemos vivido en la región de Valparaíso, que muchas veces se ha tomado como ejemplo, donde partimos universidades conformando como nuestros portafolios, lo que teníamos y cada una por su cuenta. Y nos dimos y así evidenciamos también que no éramos tan fuertes cada universidad por sí sola, sumando nuestras capacidades, que es lo que hay que visibilizar acá. Y en eso hicimos un trabajo colaborativo en las universidades de la región, donde creamos un portafolio regional, ¿ya? Pensando más desde nuestra oferta, no tanto de la necesidad de la industria en un comienzo. Y así queremos avanzar también a un portafolio de capacidades donde también Havtec ha colaborado y esta vitrina que hablaba Ignacio tiene que partir, por lo menos, tener la casa ordenada a nivel regional, ¿ya? Con nuestras capacidades y tener claridad. Entonces, en esta articulación y en este proceso participativo y el diagnóstico es muy relevante que estemos coordinados por región, saber bien quiénes son los actores. Hay muchos programas que ejecutamos cada universidad y saber hasta dónde llega uno y entra el otro, porque nos confundimos. A veces están las OTL, están los programas INES de investigación y desarrollo. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde agrega valor cada uno? Y ese es el límite, y tenerlos claros en las instituciones y después a nivel regional y macrozonal es súper relevante para tener las capacidades y mostrar qué es lo que tenemos en Chile, en definitiva. Entonces, teniendo las universidades o entidades generadoras de conocimiento, esas capacidades claras, nos podemos ir conectando con los otros. Y en este proceso previo de diagnóstico, no es fácil primero porque desde el punto de vista donde lo mire, ve cuál es el desafío que es más relevante para cada uno. O sea, pero a nivel de macrozona centro, pudimos identificar
áreas prioritarias que fueron principalmente recursos hídricos, alimentos y biodiversidad. Y eso nos ayudó mucho a ordenar el esquema. Y el tema de desarrollo salía así, pero principalmente abordando desafíos súper claros que había en cada una de estas áreas del conocimiento. Pero lo vimos fuerte en este proceso, entonces yo creo que también en el proceso de los trabajos de los nodos que viene ahora, y viene un proceso también de actualización de sus hojas de ruta que son dinámicas, también viene a incorporar el trabajo que se hizo en este proceso participativo del Consejo. Entonces, a la vez, nosotros pudimos aportar, pero todo lo que se levantó es un insumo súper importante para lo que viene para nosotros en este nuevo periodo como nodo y como instituciones y a nivel regional y macrozonal, por supuesto. Qué bueno, vamos a ser útiles para ustedes. Esa es la idea, ya colaborar, somos útiles para alguien. Yo quisiera terminar las preguntas mías para abrir espacio con Julio, aprovechando tu experiencia como ex subsecretario de Economía, que no lo dijimos en la presentación, pero que nos acordamos perfectamente que cumpliste ese rol. Porque, claro, lo que logramos hacer, sobre todo en un mundo que depende fuertemente, en buena parte de recursos públicos, depende de lo que se hace en la política. Y como estuviste ahí, ya han pasado algunos años, me imagino que alguna reflexión surgió. Entonces pedirte que desde ahí, pero es un pedido de cómo esto desafía la política, pero también una oportunidad que tú nos pidas al ecosistema qué necesita la política para hacer mejor también su pega. Así que viene con regalo la pregunta. A ver, quiero tratar primero de afinar un poquito el diagnóstico. ¿Ya? No se puede hacer una política pública si uno no tiene un buen diagnóstico, porque si no uno está disparando a la bandada y la cosa no resulta. Quiero tratar de contestar un poquito lo primero la pregunta que tú le hiciste a Ignacio. ¿Por qué cuesta tanto articularnos? No sé si ustedes saben por qué existen los departamentos en las universidades, o cuándo se crearon los departamentos en las universidades desde un punto de vista de evolución histórica. 1600 más o menos en Alemania, y se crearon los departamentos universitarios para evitar que dos profesores se batieran a duelo. ¿Ya? Entonces, desde muy en los inicios de la academia, está este como ego entre los académicos que dificulta que puedan trabajar. Tycho Brahe, otro ejemplo, era uno de los primeros, los precursores de la astronomía, tenía una nariz de plata. ¿Por qué tenía una nariz de plata? Claro, porque había ido a tomar con un colega matemático, estaban discutiendo cuál de los dos era mejor matemático, y la única forma de zanjar eso fue a través de un duelo donde él perdió la nariz, entonces después tuvo que, por el resto de sus días, ocupar una nariz de plata. ¿Ya? Puedo seguir dando ejemplos. ¿Por qué en Estados Unidos está el National Science Foundation y está el NIH para financiar dos tipos de financiamiento específico de la ciencia a nivel de la política pública? Bueno, porque los biólogos no lograron ponerse de acuerdo con los químicos, los ingenieros, entonces hay que más, ya, vamos a dividir, vamos a crear dos fondos particulares. Y un poquito esa lógica de, porque los mismos académicos están dedicados a su campo disciplinar, bueno, se empiezan a atrincherar a nivel no solamente del conocimiento, sino que también de las redes, porque se rodean de personas que están en su propia disciplina, y eso hace que las otras disciplinas sean vistas un poco de manera más adversarias, porque están compitiendo por los mismos recursos que son siempre escasos. Entonces eso dificulta mucho la creación de redes. Y quiero sumarle esto a nivel internacional, y quiero sumarle un poquito más en detalle algo que es muy particular chileno, que nos dificulta la formación de redes, que es que somos desconfiados. Mide todos los rankings que se han hecho sobre confianza, y en Chile menos de un 12% de las personas dice que se puede confiar en los otros. 70% te dice, no, es mejor ser precavido. Y cuando uno empieza a correlacionar eso con los índices de innovación que pueden llegar a existir, el Global Innovation Index, y empieza a hacer una correlación, no estoy hablando de causalidad, pero una correlación entre lo que es cuánto confía la sociedad versus qué tan avanzados están en estos índices, bueno, no es mucha sorpresa que países donde la población dice que se puede confiar en el resto de las personas por sobre un 50%, son los países que están más avanzados también en los índices de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación requiere de poder hacer esas conexiones disciplinares, y ahí es donde están las oportunidades de crear ideas que son más disruptivas, y también están las ideas de emprendimiento. ¿Ya? Entrepreneur, la palabra, etimológicamente la palabra viene del francés. Entrepreneur es la persona que está entre medio. Es la persona que es capaz de cruzar estos hoyos estructurales que se empiezan a generar de oportunidades o de conocimiento que, por las mismas dinámicas que les describía anteriormente, tienden a concentrarse y a no comunicarse entre sí.
Entonces pensemos ahora un poquito en la política pública, cómo empezamos a romper eso. ¿Ya? Se han hecho varios experimentos bien interesantes. Uno bien que me gusta mucho es en la Universidad de Toronto, tuvieron que empezar a sacar la pintura con plomo que estaban pintados en la mayoría de los departamentos. Entonces, bueno, una chorrera de plata, teníamos que sacar el plomo de la pintura porque hace mal, es cancerígeno, etcétera, etcétera. Pero eso dio un experimento muy bonito porque tuvieron que empezar a reubicar a profesores en distintas áreas. Entonces, sacaban, profesor, sorry, disculpe, va a tener que pasarnos a su oficina, todo el departamento vamos a tener que moverlo, mientras nosotros sacamos todo el plomo y lo volvemos a pintar. Bueno, y eso fue capaz de empezar a medir, bueno, los profesores cuando lo empezaban a mover, vieron que empezaban a salir proyectos interdisciplinarios. Entonces, no minimicemos la importancia de que existan espacios comunes de favorecer para la interdisciplina, que se queden centros que sean interdisciplinarios, porque al final del día la transferencia de conocimiento y la creación requiere de ese contacto uno a uno, porque muchas veces conocimiento que es de naturaleza tácita, que la única forma de poder transferirlo es a través de la observación y el contacto directo con otra persona, que por lo demás también te ayuda a fortalecer los vínculos de confianza, que es lo que hace que tú puedas después innovar. Entonces, si me permiten algo ahí como para poder decirle a las universidades o también a nivel general, no minimicemos la importancia de la ubicación, de poder mezclar a las personas y de que contribuyan, como estamos haciendo nosotros ahora, en un espacio común a discusiones que puedan tener impacto de largo plazo. Muchas gracias a los tres. Y no se pueden mover todavía porque tenemos espacio para que hayan comentarios o preguntas de quienes han participado, de a lo mejor algunas visiones o sectores que no pudimos representar porque si no el panel habría sido eterno, pero si alguien quiere contribuir al diálogo ahora, este es el momento. Allá. No es muy largo. No son igual. Me paré, no hay problema. Oye, yo siempre levanté la manito en el Zoom, así que ahora voy a levantar la manito presencial. Soy María José García, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y quiero, de la reflexión, gracias, porque creo que también orienta y ordena las ideas que fuimos conversando. Y yo siento que lo que me pasa es que siento que el rol que está cumpliendo el Consejo hoy día, siento que hay que fortalecerlo. Porque ustedes han logrado juntarnos, que es justamente el conocernos, o sea, para poder vincularnos, para poder colaborar, para poder tener confianza, tenemos que conocernos. Y si no nos conocemos los actores, está difícil porque hay una brecha. Han logrado además juntarnos con el mundo ICARE, que creo que ha sido un desafío interesante, escuchar desde las visiones de ellos también cómo aportar a la ciencia, y yo creo que ahí, Silvia, el rol que tiene hoy día el Consejo es súper fundamental en eso. En generar esas confianzas, en estrechar los lazos y que colaborativamente todos los actores, desde lo público que a nosotros nos toca, pero también desde el ámbito privado, seamos capaces de ir hacia un estado de desarrollo superior. Creo que eso es fundamental. En lo particular, me hubiese gustado que hubiese ahí en los desafíos temas de propiedad intelectual, obviamente, pero entendemos que la propiedad intelectual es un medio, no un fin en sí mismo, y por lo tanto, cuando promovemos la transferencia tecnológica también está ahí implícita la propiedad intelectual. Así que quiero agradecerles a todos y creo que tienen que seguir trabajando en ese fortalecimiento de la articulación de la ciencia, tecnología, el conocimiento e innovación. Gracias. María José. Sí, claro. Yo creo... Comparto 100% con la confianza. Yo creo que la capa de articulación es una capa que nosotros nos definimos como honest brokers. Entonces, poner la capa de confianza para que se encuentre. Pero creo que la propiedad intelectual, en mi opinión, es la herramienta que puede acelerar realmente la colaboración. Porque la propiedad intelectual no es solo patente. La propiedad intelectual es transformar ideas en activos. Hoy día el conocimiento nace de seres humanos. Aunque nazca inteligencia artificial, pero siempre nace, la raíz nace de un ser humano que si tú puedes empaquetarlo, definirlo, y lo puedes transar, ya sea si lo transas monetariamente o no, permite ordenar la casa. Entonces permite saber qué es de quién, qué es lo que hicimos juntos o no,
cómo se agrega nuevo conocimiento y cómo se saca. Y si tú tienes eso ordenado, en mi opinión, es la única forma que esta cuestión pueda acelerarse. Así que la propiedad intelectual es la herramienta que viene después del conocimiento, es la propiedad intelectual que permite que esto interactúe. Así que es lo que puede acelerar la colaboración. Es que María José tocó ahí mi pasión también, la temática, pero además de eso, la importancia de ir, nosotros que estamos en universidades, de ir incorporando estos temas en etapas más tempranas, ¿ya? Porque una cosa son los académicos, los investigadores que generan como resultados bien más robustos, pero el ir incorporando a los estudiantes de pregrado, en posgrado, donde vemos que hay un diamante en bruto importante, es súper relevante. Entonces, la importancia de la propiedad intelectual, de la transferencia del conocimiento, de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y en eso articularnos también los programas que gestionamos nosotros, apoyados por la NIT, en Ciencia 2030, Ingeniería 2030, en conjunto con las OTL, es esencial para generar también emprendimientos de base científica tecnológica que derivan de alumnos. Hay ganas de hablar, vi unos ojos con ganas de hablar. Hola, mi nombre es Sofía Lobos, soy consultora y he tenido el privilegio durante mi trayectoria profesional de trabajar en dos estrategias que son bastante interesantes, una de fomento de mercado de industrias creativas y otra de fomento de mercado de bonos de carbono. ¿Ya? Entonces, me llamó la atención que uno de los resultados tenía que ver con la comunicación, la importancia del posicionamiento. Y en el fondo, cuando uno habla de temas intangibles, volviendo a María José, se pone más complejo el cómo articular un relato que no se canibalice entre sí, pero y que logre fomentar diferenciando a la vez. Entonces me gustaría tener una opinión al respecto, porque no es trivial el cómo generar un mensaje que logre posicionar una temática, pero que a la vez logre distinguir las características de cada uno de ellos. Eso. Gracias. ¿Quién quiere contestar? O sea, yo puedo tirar una compleja pregunta, pero creo que lo primero pasa porque la comunicación no es solo hablar, es escuchar. Yo creo que hay una pata súper importante en lo que tú dices, en escuchar quién es tu audiencia y a partir de eso cómo posicionas. Y yo creo que por eso insisto que el tema de la propiedad intelectual no es solo patente, es cómo tú defines qué es de quién y cómo reconoces a esa persona que emite o diseña eso, y esa persona puede ser reconocida y puede vivir de eso. Pero creo que lo primero es escuchar. Yo creo que cuando tú escuchas bien los territorios, y por eso creo que las políticas centralistas, muchas veces hemos llegado a Santiago diciendo, oye, a Valparaíso les debería servir esto, y no escucháis, pero activamente, realmente lo que es, no podéis dirigir un mensaje que realmente cale a una audiencia. Entonces yo dejaría primero escuchar, para dejar también el espacio. En la comunicación el escuchar es clave, para poder tirar un mensaje realmente que pegue. ¿Quieren complementar? Voy a complementar un poco con un par de historias. Año 1962, Kennedy da su famoso discurso en la Universidad de Rice, donde dice, vamos a llevar un hombre a la luna. ¿Ya? Y no lo hacemos porque sea fácil, lo hacemos precisamente porque es difícil. Oye, inmediatamente se empiezan a ordenar, en función de esa misión, distintos elementos del ecosistema de ciencia y tecnología norteamericano para poder cumplir con ese propósito, que por supuesto dentro de un contexto de Guerra Fría, dentro por supuesto de un contexto muy particular que era el sistema de innovación del complejo militar e industrial universitario que tenía Estados Unidos, sobre todo en el periodo de la posguerra, pero fueron capaces de empezar a alinear esos esfuerzos y manteniendo cierta distinción entre lo que pueden llegar a ser las distintas instituciones que están contribuyendo a esa misión. Quiero dar un ejemplo un poquito más moderno. Esto me ha pasado, soy director del Magíster de Innovación de la Universidad Católica de Chile. He tenido la oportunidad de llevar a mis alumnos, antes de la guerra por supuesto, a conocer el ecosistema de innovación de Israel. Y lo primero que te dicen cuando tú vas a cualquier tipo de empresa, universidad, etcétera, etcétera, bueno, nosotros somos la Startup Nation. Y lo tienen como grabado, ¿ya? Y cada uno cumple su rol. ¿Ya? En la universidad, bueno, Startup Nation, nosotros estamos generando conocimiento para que después los emprendedores puedan sacarlo adelante. Vas a una empresa, mira, nosotros somos una startup, somos parte de la Startup Nation. Vas al gobierno
gobiernos te dicen, sí, somos la Startup Nation, tenemos esta política para poder articular, bla, 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 y tienen esos discursos que permiten aunar las voluntades, permiten generar esa visión de trayectoria de largo plazo, pero que permiten también al mismo tiempo que se vaya ordenando el ecosistema y guardando las singularidades. Las universidades cumplen un rol, los emprendedores cumplen un rol, el mercado cumple otro rol, pero están orientados en base a eso. Entonces, yo, y volviendo a la primera pregunta que me hiciste, Caterina, no volvería a la importancia de tener un poquito ese propósito común, ese propósito que todos sean capaces de cacarearlo. No sacamos nada que esté puesto solamente en el fantástico código QR o una página web o en un libro, sino que ojalá que cada vez que se vaya a los territorios, que se vaya a las regiones, que se vaya a las universidades, todos digan, no, mira, Chile está enfocado en una estrategia de desarrollo sustentable y por eso estoy haciendo esto. Por favor. Gracias. Hola, yo soy Catalina Petrich, soy directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia en DuoQC. Desde los institutos profesionales, nosotros nos estamos sumando hace pocos años ya al ecosistema nacional de innovación y por lo tanto tenemos este desafío de ver de qué manera nos posicionamos y de qué manera jugamos el rol que justamente se necesita. El propósito cuando se hace innovación o investigación aplicada desde el instituto profesional dice relación con buscar soluciones concretas a problemas reales de la industria. Por lo tanto, los institutos profesionales nos miden por transferencia tecnológica, no por publicaciones ni por patente. Y en ese sentido, mi pregunta va acá para los panelistas. ¿Cómo ven ustedes el rol de los institutos profesionales sumándose a este ecosistema para poder cumplir con los propósitos que estamos conversando hoy día? Muchas gracias. Estuvimos conversando de eso en el taller, pero ustedes no estaban, así que no tienen pista. No se han leído el informe todavía. ¿Quiere, Macarena? Perdón, yo tengo el micrófono. Agradezco la pregunta en realidad, porque eso es lo hemos también nosotros considerado en nuestro diagnóstico, en nuestro trabajo colaborativo. O sea, yo creo que es esencial lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Y aprovecho de felicitarlos por la acreditación que tuvieron, porque igual es súper notable. Yo creo que ahí pasa por un tema de roles, ahí cada institución tiene sus roles distintos. En las universidades estamos más enfocadas en generar conocimiento de base científica tecnológica, aplicado, ustedes otro tipo de transferencias, pero sin duda hay un espacio de colaboración súper importante y que puede tener lugar. Por ejemplo, nosotros en la región de Valparaíso tenemos la incubadora de negocios Crisalis que depende de nuestra universidad. Y ahí hemos colaborado mucho con institutos profesionales, con INACAPA, IEP, con DUOC también. Entonces hay instancias de encuentro, de aprendizajes también, porque en este proceso de transferencia no todo es base científica tecnológica y hay capacidades que se pueden ir sumando a los distintos equipos que están detrás de emprendimiento, independiente de la naturaleza que sea. Por lo tanto, y son capacidades que se necesitan en los territorios para solucionar también estos desafíos que están, en los cuales estamos tratando de abordar. Así que también hago la invitación desde región a poder colaborar juntos a través de distintas instancias de apoyo, que también hacemos también a pymes, que no son de base científica tecnológica, porque las universidades son actores que tienen que abrirse también a la comunidad. Solo para complementar, el principal mecanismo de transferencia de tecnología de las instituciones de educación superior hacia la industria son sus egresados. Eso es. Y no lo estoy diciendo con datos específicamente de Chile, lo digo a nivel internacional. Es el principal medio que tienen las instituciones para poder transferir conocimiento. Bueno, tú le pones conocimiento a esa persona durante 4 o 5 años de su vida y después esa persona lo va a aplicar. Así que ahí tienen un rol gigante porque a nivel de tamaño son muy grandes los institutos profesionales. Lo segundo que quiero decir es que, ojo que la misión que ustedes tienen ahora o el rol a lo mejor que se le encomienda a la sociedad, a los institutos profesionales, algo que también va a ir cambiando. ¿Ya? Yo estudié en un instituto tecnológico de Massachusetts, pero que en el 1800, cuando se creó, tenía el mismo propósito que tiene el INACAP o que tiene el DUOC, que fue creado para hacer ciencia, eso fue después, fue creado para el avance científico, tecnológico y sus aplicaciones, está en el charter del MIT, en el edificio principal, y sus aplicaciones a la industria, al comercio, a las artes, a la agricultura. Y gran parte del crecimiento del ecosistema de innovación de Estados Unidos a principios de
en 1900 se debió a las labores de extensionismo que realizaban las universidades o los institutos tecnológicos, que eran universidades, que eran land grants universities, financiadas por el Estado. El Estado en 1900 en Estados Unidos no tenía mucha plata, pero tenía territorio. Entonces le decía, le paso territorio, ¿para qué? Para que usted cree esa universidad, pero, ojo, usted tiene que ayudar a la aplicación de este conocimiento en la industria local. Entonces, actividades de extensionismo agrícola, semillas híbridas, rotación de los cultivos, todo eso fue promulgado por estas universidades nuevas que se estaban creando, que no eran las Harvard, los Ivy League, que estaban dedicadas a las cosas más trascendentales, ¿ya? Y eso mismo va evolucionando en el tiempo. Así que creo que tienen un rol importante ahora de transferencia de tecnología y ojo que probablemente a futuro ese mismo rol también vaya cambiando. Yo creo que son... ¿Cuánto porcentaje de los jóvenes? ¿50 y tantos por ciento? ¿52% son IPSFT? Creo que es un poquito más que incluso que las universidades. Yo creo que son fundamentales. Yo creo que ustedes nacieron con transferencia. Yo no hablaría solo de tecnología. Yo hablaría de transferencia de conocimiento y tecnología, porque es más amplio. Pero ustedes nacieron con la industria, o sea, creo que tienen un rol fundamental. Si lo miramos, yo lo miro como un organismo. Son un músculo muy importante. Nosotros, cuando hablamos de escalamientos de tecnología, yo creo que los centros de formación técnica tienen un rol importante, que las universidades no llegan, no porque no puedan hacerlo, sino porque no es su rol. Entonces, si tú lo miráis en el escalafón de creación de conocimiento, las universidades son mucho más productoras de conocimiento, de base científica y tecnológica, y creo que los IPSFT son mucho más aplicados porque nacen de la parte técnica aplicada, que en Chile, en una parte de la historia, yo creo que estuvo mirado como más en menos, en términos de que no eran técnicos, y yo te diría que es la base sobre la cual funciona. Entonces, de dos maneras. O sea, yo creo que tienen un rol muy, muy importante en esa parte de hoy día, sobre todo, que como estamos pensando desde nuestro lado, traccionar desde la demanda, si no tenías el eslabón, es muy difícil. Entonces, fundamental. Eso es súper importante. Bueno, parece que no hay más, nadie inquieto por proponer otro tema. Entonces, primero, antes de dar las palabras del cierre a nuestra presidenta, quiero que le demos un aplauso a nuestros panelistas. Creo que ha sido súper... Nos dejan con ganas de seguir conversando eternamente. Y además hay una promesa, una fiesta, ¿no? Así que... Pero le paso la palabra a la presidenta para que cierre. Antes de cerrar, me gustaría que le diéramos un aplauso a Isidora y a su equipo. Ayer fueron premiados con una Boni. Así que, de nuevo, un muy buen aplauso, se lo merece. Así que muchas gracias por el trabajo que están impulsando. No es fácil, son nuevitos, así que muy bien merecido. Eso. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y los dejamos invitados a un cafecito de cierre.